está siguiendo. Yo creo que sería bueno, yo creo que estamos bastante suficientes personas, por lo menos para mí, para poder tener una conversación. Y vamos a la primera foto, vamos a la foto número 1. La foto número 1, ustedes van a poder ver que es una foto, la foto principal, que tiene pues algunas flechas y algunos términos dentro de esa diapositiva que habla más o menos de lo que vemos en esta pieza dentaria. Y les quiero contar un poquito cómo este paciente llegó a la consulta. Quiero hablarles de qué fue lo que nosotros hicimos para el paciente el primer día que llegó el paciente a nuestra consulta. Este paciente llegó, ustedes pueden ver en esta foto principal que tengo marcada en varias flechas, tengo obviamente una fractura en la amalgama, está todo en inglés, están las líneas de fractura que están presentes en la pieza dentaria. Ustedes pueden ver las flechas donde están indicando, donde se indica, perdón, dónde está ubicada cada uno de estos problemas, ¿no? La fractura de la amalgama en esa caja bucal que fue preparado en el diente y ustedes pueden ver que hay un fragmento de la amalgama que ya no está en ese sitio en este momento. Podemos ver esas líneas de fracturas, una en la cúspide disto-bucal y una en el reborde marginal mesial, donde se ven esas francas líneas de fractura que están en esa pieza dentaria. Podemos ver obviamente una amalgama ocluso-bucal que ha estado pues, en esa pieza dentaria por bastante tiempo, yo diría por más de 15 años. Y tenemos un Fuji, un ionómero de vidrio resino modificado, que lo tenemos coloreado de verde, para que sea de verde claro, para que sea bastante fácil de identificar, y lo vemos que está en este momento reemplazando la cúspide disto-bucal y parte del reborde marginal distal. Y lo que les quiero decir es que cuando el paciente llegó a mi consulta, él no llegó con ese ionómero de vidrio. Obviamente el paciente llegó a la consulta porque se le fracturó esa cúspide distolingual. Y él llegó porque tenía lacerada la lengua, le molestaba, ya tenía fracturado algunos días. No había hipersensibilidad de la pieza dentaria, la pieza dentaria tenía una respuesta pulpar bastante normal, un diente vital, no había caries secundaria, no había caries recurrente, era una fractura que había ocurrido recién hace pocos días atrás, pero el paciente llegó a la consulta porque obviamente tenía una molestia sobre la lengua, porque la lengua le rozaba, el borde de la lengua del lado izquierdo le rozaba esos ángulos agudos que estaban en las zonas de la fractura y le había creado una lesión en la lengua. Y es por esa molestia que el paciente llega a la consulta. Cuando llega el paciente llega de emergencia. Nosotros llama que tenía esta molestia. Obviamente el dolor que él tenía era en la lengua, no en la pieza dentaria, por lo que les comento que tenía algunos días con esta fractura. Y él llama pidiendo una cita de emergencia. Yo hago que le den una cita en la clínica para verlo de emergencia. Yo estaba con otros pacientes, obviamente, y esto se los cuento porque estoy seguro que les pasa a ustedes todos los días en su clínica dental. Y simplemente quiero que ustedes vean una forma bastante predecible, rápida, relativamente sencilla de poder tratar este tipo de emergencias. Entonces el paciente llegó, yo pues veo obviamente la parte dorsal, la parte lateral de la lengua que tenía una lesión, obviamente por el efecto de rozar la lengua contra los bordes que estaban bastante agudos dentro de las zonas de fractura. Pero lo más importante es que encuentro una fractura limpia de la cúspide disto-bucal con un margen gingival, ligeramente subgingival, pero todavía había se podía sondear por debajo de la fractura unos 2 milímetros aproximadamente. Obviamente la encía estaba un poco irritada, había algo de esa encía, ya habían pasado algunos días, algo de ese tejido había invadido la zona de la fractura de la pieza dentaria. El paciente no tenía hipersensibilidad, no había manifestación de que si tomaba algo frío o caliente había una respuesta aguda por parte de la pieza dentaria. Había algo de sensibilidad porque la pieza era una pieza vital, pero nada que le causara al paciente ninguna molestia exagerada. Entonces, lo que yo hago en estos casos, y fue lo que hice en este caso, es que yo generalmente trato este tipo de fracturas, las restauro temporalmente empleando un ionómero de vidrio. En este caso hemos escogido el Fuji 2 de la casa GC y con este material restaurador restauramos temporalmente esa zona de fractura. ¿Qué es lo que me gusta del material y cuál es la preparación clínica que hay que tener
para poder hacer esta restauración temporal? Bueno, lo primero que yo hago, y ustedes pueden ver que hacia la cara oclusal de la amalgama, yo he preparado una especie de cola de Milano. Esa cola de Milano más o menos tiene unos 2 milímetros de profundidad y tiene más o menos unos 2 milímetros de ancho. Y lo hago con el objetivo, yo sé que este material no se va a adherir bien a la amalgama, se va a adherir químicamente a algo, al sustrato dentario que estamos viendo, que está la zona de fractura. Obviamente limpiamos un poco los bordes que estaban fracturados para dejar bordes limpios, fáciles de adherir, bastante uniformes, bajo anestesia, obviamente. Y luego colocamos, para este tipo de restauraciones me gusta utilizar un sistema de bandas metálicas que se llama Automatrix. El sistema Automatrix, que es un sistema que si no lo conocen voy a cargar una foto del mismo en mi página de Facebook para que puedan ver y conocerlo. Y lo que me gusta de este sistema es que este sistema no tiene no es como un sistema de banda Stoffelmayer que tiene pues obviamente el sujetador de la banda, sino que es una banda completamente circunferencial que tiene una especie de rosca dentro de la misma banda que con un instrumento especial uno lo va girando y la banda se va cerrando. Entonces esta banda realmente entra en cualquier parte de la boca, es muy cómoda porque no tenemos ningún aparato que la sostiene, es la propia banda que se sostiene con un clip que tiene dentro de la misma. Entonces es muy fácil de utilizar, es una banda completamente circunferencial, autosostenible. La banda, una vez que se ajusta, entra un seguro y ese seguro no permite que la banda se abra. Muy fácil de poder colocar cuñas con esta banda, pero lo más importante, la banda es bastante rígida. Entonces me permite en estos casos separar un poco el tejido a nivel del margen gingival, separarlo con un hilo retractor, un doble cero por decir algo de la casa Ultradent. Puedo colocar el hilo retractor y retraer o separar la encía para colocar esta banda que es, como les digo, bastante rígida y permite separar el tejido y descubrir completamente el margen de la fractura. Con ese margen de la fractura ya visible desde la cara oclusal, yo, y habiendo hecho la retención que ustedes están viendo en la cara oclusal y esa cola de Milano que he realizado también en la amalgama justamente para que haya una retención mecánica del material, entonces yo hago, obviamente colocamos un acondicionador que viene con el Fuji 2. Ese acondicionador se lo mantiene en contacto con la dentina y con el esmalte por unos 10 segundos, lavamos, secamos y vamos a inyectar el material que viene en un sistema de cápsulas que se mezcle en un amalgamador y lo vamos a inyectar directamente en la cavidad. Lo bueno, la gran ventaja de este material es que como obvias razones es un material, es un ionómero de vidrio resino modificado. Generalmente estos materiales son de triple curado, o sea, son de fotocurados al mismo tiempo que son duales y eso permite que donde la luz no llega, el material polimerice completamente, así que se lo coloca en un solo incremento. ¿Qué otros materiales se podrían utilizar para este tipo de restauraciones rápidas? Este tipo de restauraciones precisas y rápidas que tenemos que hacer en esos momentos que tenemos emergencias como estos en nuestro consultorio. Se podría también utilizar sin ningún problema una resina bulk fill, como por ejemplo Philip o Sonic Fill de la casa Kerr. ¿Cuál sería la desventaja de esos materiales frente a un ionómero de vidrio? La primera de ellas, obviamente, el costo. La segunda de ellas, el número de pasos para poder llegar a colocar el material restaurador. Y la tercera, y para mí la más importante, el tema de poder crear una injuria a nivel de la pulpa, porque hay que grabar con ácido, hay que colocar un sistema adhesivo o hay que colocar un sistema adhesivo de autograbado, y esto, dependiendo de la profundidad de la fractura y la cercanía de la misma con la pulpa, podría crear una reacción inadecuada en la pulpa y el paciente podría irse un poco, después de que se vaya la anestesia, sentir algo de sensibilidad en la pieza dentaria. Y es por eso que para mí me parece lo mejor utilizar un ionómero de vidrio más rápido, más económico, bastante eficiente, muy amigo de la dentina y de la pulpa, obviamente sin importar tanto la cercanía o el remanente dentario o dentinario que hay sobre la cámara pulpar. Y de esta manera yo he tenido excelente experiencia con este mismo protocolo lo he seguido por muchísimos años, y esa retención mecánica que creamos en la amalgama
realmente mantiene el material in situ. No, el material es muy raro que el paciente regrese con ese material fracturado y que yo me encuentre otra vez con una fractura con la que había expuesta. Obviamente hay que hacer un ajuste oclusal, más que todo, que en este caso que es una cúspide no funcional, cuando hay en el lado de balance, en el movimiento de balance, de estar seguro de que no hay ningún contacto en ese lado para que no haya fractura del material. Esta foto que ustedes ven aquí, esta foto número 1, yo la tomé el día que el paciente regresó, ahora sí, con una cita más larga, para tratar de hacer una restauración definitiva, o sea, comenzar a trabajar en algo definitivo. Pero esta restauración estuvo en la boca del paciente cerca de un mes antes de que yo lo pude colocar en mi agenda para ya tratarlo. Así que, durante todo ese tiempo, el tejido separado del diente, porque obviamente esto está evitando que entre al nivel de la fractura, ligeramente sugingival, como se lo había comentado, no ha habido ninguna sintomatología que nos esté preocupando a estas alturas. El paciente muy cómodo, ya no había laceración de la lengua, obviamente porque esto aquí es completamente redondeado y altamente pulido, y estábamos listos para el siguiente paso. Así que antes de pasar a la siguiente foto, voy a leer algunas preguntas aquí. Me voy a colocar mis lentes porque ya pues a mi edad obviamente los ojos ya no funcionan igual de bien. Maggie Jiménez Aguilar dice, ¿se podrían usar las equias? Esa palabra no la conozco. Si me puede decir, Maggie, ¿a qué se refiere con eso? El doctor Kevin Bardales Bazán, doctor, en el caso existe invasión del espacio biológico, a futuro no traería problemas para la pieza dentaria. Y de eso, Kevin, muchísimas gracias por ese comentario. Vamos a hablar de eso de ahí al momento de que pasemos a la siguiente foto. Y eso es una pero muy buena, con un buen comentario. La doctora Estefanía Carrión, doctor, el ionómero de Fuji puede ser más o menos el equivalente con Vitrebón. Saludos y gracias por la ponencia. No es el equivalente de Vitrebón, sería el equivalente de Vitremer, ¿no verdad? Y yo sé que Vitremer ahora tiene un nombre nuevo que se llama Relayex. Bueno, ustedes saben que ahora todos los segmentos de 3M tienen esos nombres: Relayex Lutin, Relayex, se me escapa el nombre ahorita, pero ya mismo me acuerdo del nombre, pero Vitremer era el nombre anterior. Vitrebón, si usted conoce Vitrebón, Vitremer era el nombre anterior que tenía el ionómero de vidrio de base cavitaria, porque la diferencia entre Vitrebón y Vitremer es justamente que el Vitremer es una base cavitaria más de 2 milímetros, 3, 4, 5 milímetros, mientras que Vitrebón es un liner, es un sellante de dentina, un liner que tiene apenas de 0.5 a 1 milímetro de grosor. Así que hay una diferencia entre los dos materiales. Yo podría utilizar Vitrebón, no digo que no, pero sobre él tendré que colocar otro material que me sirva de estructura. Y ese material, en este caso estamos utilizando Fuji 2 de la casa S 3M, tiene un producto, o tenía por lo menos un producto que se llamaba Vitremer Restaurador, y que hoy día estoy segurísimo que tiene otro nombre que se me escapa ahorita en este momento, pero cuando me acuerde se los voy a indicar. Pero en tal caso es una base cavitaria a base de un ionómero de vidrio resino modificado. No es un liner, sino una base cavitaria. El doctor Hugo Alcocer me dice, en esa primera cita tomó radiografía periapical, y obviamente en esa primera, las radiografías que ustedes ven, que están en Facebook, que las vamos a ver ya mismo, son las radiografías que se obtuvieron antes de yo colocar este ionómero, porque por obvias razones quiero estar seguro de qué tanta cercanía o lejanía hay entre la fractura y la cámara pulpar. Maggie me está comentando aquí, lo quiero leer porque no entendía la pregunta. Dice, Equia es un ionómero de vidrio que libera 6 veces más flúor que otros ionómeros. Viene en cápsulas y se prepara en amalgamador. Bueno, sí, hay que tener claro, y le agradezco mucho, Maggie, por aclararnos esa pregunta. No conozco ese producto en lo personal. Equia, si es un ionómero de vidrio, habría que ver si es un ionómero de vidrio químicamente puro o si es un ionómero de vidrio resino modificado. ¿Cómo sabemos? Lo sabemos a través del mecanismo de endurecimiento del material. Si el material del que usted me está hablando se endurece químicamente, lo cual quiere decir que yo lo mezclo, lo coloco en el diente y espero que se endurezca solo, ese producto lo más probable es que es un ionómero de vidrio puro, químicamente puro. Los ionómeros de vidrio resino modificados tienen la ventaja de que al contener resina, yo los voy a endurecer en el momento que yo quiero a través de una luz de fotopolimerizado. Que son materiales que tienen triple curado, son de autocurado, duales y de
y fotocurables. Entonces, estos materiales, como este tipo de ionómero de vidrio, ¿por qué yo considero que son una ventaja? Para mí, en este momento, no es importante que haya liberación de flúor, porque esta no es mi restauración final. Este paciente, de hecho, no es ni siquiera un paciente que tiene un alto índice de riesgo de caries. Por el contrario, tiene un índice bajo de riesgo de caries. Lo que el paciente tenía era una fractura. ¿Por qué? Porque había una cúspide del disco lingual en este momento que probablemente cuando hicieron la restauración estaba bastante delgada. Habían zonas socavadas de esmalte y eso causó esta fractura. Esa puede haber sido una razón. La segunda razón, miren las líneas de fracturas, tanto en la cúspide distal bucal como en el reborde marginal mesial. Lo mismo pudo haber habido en esa cúspide distal hasta que ya no aguantó más la pieza dentaria y la pieza dentaria se fracturó. O pudo también haber sido un trauma oclusal, o sea, una interferencia no funcional. Una interferencia, si el paciente siente un diente en un molar inferior derecho, lo más probable es que aquí había una interferencia en el lado de balance cada vez que el paciente se iba hacia la derecha en guía canina. Y esa interferencia en el lado de balance va a generar, obviamente, este tipo de fracturas, porque esa cúspide es justamente una cúspide no funcional que está entrando en contacto en el momento que esa mandíbula se mueve hacia la derecha. Así que una de esas fueron las razones. Y mi objetivo ahorita, en esa cita de emergencia, más que controlar, más que tener flúor, más que tener un material en especial, porque aquí se puede colocar realmente cualquier otro material, yo escojo este por las razones que lo dije. Fácil de usar, económico, rápido y poco probable de que cause efectos dañinos o nocivos a una pulpa cuando hay un remanente dentinario no ideal. Entonces, pensando en eso de ahí, este material para mí es un material adecuado, fácil de utilizar, lo puedo fotopolimerizar. Y le pregunto, Maggie, si usted nos puede dar ese dato, porque como le digo, no conozco este producto de Kia, pero le preguntaría y le agradecería que si nos puede decir si este material es de fotocurable o es un material de autocurable, o sea, un ionómero de vidrio químicamente puro. Y me parecería excelente para pacientes con caries rampante, con un índice de caries altísimo o incluso para pacientes pediátricos, ¿no, verdad? Maggie me dice que es autocurable, lo cual quiere decir entonces que es un ionómero de vidrio químicamente puro. Y me parecen excelentes materiales y se podría utilizar en este caso sin ningún problema. La única desventaja es que yo tendría que esperar a que el material se polimerice. Tendría que esperar hasta que este material se polimerice por completo. Dice la doctora María Emilia Campoverde, es perseverar la pieza. ¿Qué tiempo máximo el paciente puede estar con este material hasta realizar algo definitivo? Y eso también es una excelente pregunta, porque como les digo, en este caso en particular, el paciente estuvo 30 días, un mes y un poco más, hasta que pudo tener una cita conmigo, o sea, hasta que fue la nueva cita, para yo comenzar a restaurar la pieza dentaria. Este material es un excelente material restaurador. Este es un material que se utiliza muchísimo en lesiones cervicales, ya sean cariosas o no cariosas, cuando no hay esmalte donde adherir una resina. Este sería un material ideal para ese tipo de lesiones. No es un material que funciona perfectamente bien en un adulto en zonas oclusales. Por lo tanto, no voy a esperar ni pensar que este material va a estar ahí por años. Pero el material per se, fácilmente fracturarse no va a ocurrir si la oclusión fue bien manejada. Lo que podría ocurrir con el material con el tiempo es un desgaste. ¿Qué tiempo podría estar? Yo podría atreverme a decir que hasta unos 90 días podría estar ese material ahí en muy buenas condiciones, dando la función que le hemos encargado, que es simplemente mantener esa pieza lo más saludable posible hasta que venga la restauración definitiva, que todos, estoy seguro, estamos de acuerdo que aquí hay que hacer algo más que solamente reparar la zona de fractura de esa pieza dentaria. Estefanía Carreo me dice, ¿de qué casa son las bandas que comentaba autorretensibles o cómo se llaman? Se llaman Auto Matrix y le voy a colocar en Facebook, voy a colocar al final de la presentación la página web para que ustedes puedan ver cómo son. La casa que la fabrica tiene muchísimos años en el mercado. Nosotros los utilizamos muy frecuentemente en la escuela dental. Les voy a colocar una foto de un caso clínico para que vean cómo se ve ya en la pieza dentaria. De hecho, tengo un caso clínico publicado que está en mi página web, Romero Dental Seminars, que la pueden descargar gratuito el artículo y lo pueden leer y van a poder ver. Y lo voy a poner en la página de Facebook también para que puedan ustedes ver cómo es la banda y conocer cómo es el sistema. Si me regalan un minuto, Estefanía, antes de continuar la siguiente foto, voy a colocar el vínculo para que ustedes puedan tener acceso al artículo. Si me regalan un minuto.
Ok, si me regalan un minuto, yo les voy a colocar el vínculo para que tengan acceso al artículo en la página, en mi página web, que como les decía es completamente gratis. Así que solo tienen que crear una cuenta y pueden descargar el artículo sin ningún problema de mi página web. Aquí voy a poner en la página principal de Facebook, les estoy poniendo el link a la página web para que puedan visitarla. Y les voy a poner también, ahí está la página web, y les voy a poner el link del sistema. Déjenme apagar aquí un ratito. Ok, voy a colocar el sistema. Y les voy a colocar un link para que vean el sistema. El sistema es de la casa Dentsply, es la casa que lo fabrica. Y aquí les voy a colocar, un vínculo para que vean cómo es el sistema. A mí en lo personal me gusta muchísimo para este tipo de casos y para otros casos también cuando son cavidades bastante amplias y tenemos un dique de goma y tenemos tantas cosas en la boca del paciente que colocar una cosa más es más complicado. Ahí les dejé ya la información que me estaban solicitando, tanto mi página web como el nombre de las bandas Automatrix y dónde las pueden conseguir, y la marca que es Dentsply que la fabrica. Es un kit que viene una llavecita y vienen varias bandas, unas para premolares, una para molares, y vienen incluso bandas bien altas para cavidades MOD profundas cuando tenemos cajas proximales profundas. Así que muy pero muy útiles. Vamos a la página, a las fotos, y vamos a la foto número 2. La foto número 2 que estamos viendo en nuestra página de Facebook ya es una foto, la misma foto que estaba inicialmente en nuestro portal. Vemos la amalgama, vemos el ionómero de vidrio. Aquí ya no hay nombres, no hay flechas, no hay nada, solo una foto pura. Y quiero que ustedes observen la foto, observemos la foto juntos. Y podemos ver en esa foto que la amalgama que está colocada, la porción de amalgama que está hacia la parte distal, se puede ver la diferencia de color, se puede ver la diferencia incluso de tiempo. Ambas amalgamas no fueron hechas al mismo momento. Una fue realizada en un tiempo posterior, o sea que hubo una fractura ya, porque aparentemente muy poco espesor en la preparación, y ya hubo un intento de reparación con amalgama mismo en esa cara oclusal. Vemos en la caja bucal, vemos la falta de una amalgama, vemos que hay una fractura ahí, una fractura con algo de caries secundaria a nivel de los márgenes, justamente como consecuencia de la fractura. Pero veamos las líneas de fractura tanto en la cúspide disto-bucal como en el reborde marginal mesial. Para mí, esos son los más grandes determinantes de que esta pieza dentaria está bajo bastante estrés oclusal, tiene una amalgama que tiene muchísimos años, ya hay una fractura de una cúspide entera que llega hasta 1 o 2 milímetros por debajo del margen de la encía y que me está indicando que esta pieza necesita un tratamiento un poco más integral. ¿Qué opciones tenemos? Y eso es lo que yo quiero escuchar de ustedes. O sea, ¿qué opciones ustedes creen que son las mejores o las ideales para este molar? ¿Qué tanto podríamos hablar de una restauración directa? Y yo en lo personal soy amante de las restauraciones directas. Me parece que son una excelente alternativa porque son una alternativa conservadora, son una alternativa adhesiva que de alguna manera integra o biointegra nuevamente a la pieza dentaria. Es una alternativa inmediata. El paciente llega, yo preparo, restauro, el paciente se va a la casa y está listo para funcionar. Pero también tienen desventajas. A mayor volumen del material, mayor contracción durante la polimerización. A mayor volumen o mayor cantidad de resina en zonas oclusales importantes o de gran carga, hay mayor desgaste también de este tipo de material. Por lo tanto, la longevidad del mismo se puede ver comprometida. Así que no voy a descartar la opción de una restauración directa porque me parece una opción clínica y estoy seguro que muchos de ustedes piensan igual que yo. Pero en este caso en particular, por las presencias de fracturas ya de 2 porciones de la amalgama, de una cúspide entera, de una línea de fractura en el reborde marginal mesial y de una línea de fractura en la cúspide disto-bucal, yo he preferido en este caso eliminar. Y miren, quiero que vayan a la siguiente foto porque cuando sacamos el ionómero de vidrio por completo, miren con qué nos quedamos. Y esto es lo que yo quiero que ustedes vean. Ahora se ve mucho más clara la línea de fractura. Se ve mucho más clara la línea de fractura en la cúspide disto-bucal. Pero quiero que vean cómo esa línea de fractura en el esmalte, en la cúspide, entre la cúspide disto-bucal, entre la cúspide distal y disto-bucal, miren esa línea de fractura
y miren cómo esa línea de fractura ya entra en dentina. Ustedes pueden ver que la amalgama que estaba ya creando corrosión a nivel de la dentina, miren cómo esa amalgama ha teñido esa fractura y se puede ver una continuación de la fractura de esa línea entre la cúspide distal y distobucal que entra a la dentina. Lo mismo y exactamente lo mismo, y yo diría incluso con mayor riesgo, ocurre en el reborde marginal mesial. Miren cómo esa línea de fractura en el reborde marginal mesial entra, cruza el reborde marginal mesial, entra al piso pulpar, entra a la dentina. Y miren cómo luego rodea, sigue recta la línea y luego como que vira hacia la izquierda y bordea toda la cúspide mesiolingual. En otras palabras, si cuando yo estoy viendo esta pieza dentaria, cuando yo retiro la amalgama, y miren que yo de una manera muy conservadora, retiro la amalgama, retiro el ionómero de vidrio, esa es la fractura con la que llegó el paciente. Así fue como el paciente llegó a la clínica el día que vino con la emergencia, obviamente con la amalgama en el sitio, pero la cúspide distolingual me refiero. Y yo quiero que ustedes analicen muchas cosas. Número uno, igual aquí todavía hay que remover algo de esa dentina infectada, que hay algo de dentina infectada y algo de la dentina afectada, remover un poco esa corrosión de esa dentina que se ve ahí, esas manchas oscuras que se ven en la dentina, simplemente limpiarla y tratar de llegar a una dentina un poco más saludable, un poco menos mineralizada, una dentina, yo diría, en un punto más joven, más fácil de adherir, una dentina que sea más factible de crear una muy buena zona híbrida. Y para eso hay que preparar un poco, hay que eliminar un poco esa dentina. Pero pensemos en las líneas de fractura, en ambas, más que todo en la que viene el reborde marginal mesial. ¿Qué tan profunda, qué tanto llega esa línea de fractura hacia la pulpa? ¿Qué tanto dentro de esa dentina está? Si yo grabo esta pieza dentaria y le coloco un adhesivo, ¿qué posibilidades tengo yo de que ese adhesivo penetre a través de esas líneas de fractura y pueda de alguna manera llegar a injuriar la pulpa y crear zonas o crear una hipersensibilidad como consecuencia de esa injuria directa cuando hay poca o ninguna dentina remanente y hay una línea franca de fractura que comunica directamente esa cámara pulpar con esa dentina pulpar que estamos viendo en este momento, es ese piso pulpar de nuestra preparación. Y esas son cosas que nos tenemos que preguntar porque estoy seguro que a ustedes les ha pasado que llegan piezas como esta, las restauran, el paciente no tenía hipersensibilidad, de repente ustedes graban, colocan un adhesivo, colocan una resina y el paciente tiene sensibilidad. Pero podría ser que nosotros nos decidamos por decir, bueno, entonces no voy a grabar, voy a colocar un sistema adhesivo autogravable. Voy a colocar un sistema adhesivo autogravable, que tenga un primer ácido, justamente para evitarme el paso de grabado ácido, de esta manera penetrar menos en la dentina. Bueno, seguimos con el tema de la fractura. Si la fractura es hasta cercanías o hasta la pulpa, eso va a tener la tendencia de filtrar porque igual estos adhesivos tienen solventes que permiten que estos penetren en la dentina. O simplemente hemos creado esta adhesión que sabemos que a nivel del esmalte no va a ser tan óptima como en el caso del grabado ácido total. Y tenemos obviamente el hecho de que en este momento, al colocar nuestra restauración adhesiva, porque hemos utilizado o pensamos que utilizando un sistema adhesivo autograbador vamos a beneficiar de alguna manera esta pieza dentaria, restauramos la pieza dentaria, pero la pregunta del millón es, ¿hemos realmente unido o integrado esta pieza dentaria? ¿Esta pieza dentaria tiene posibilidades de integrarse o de unirse a través de un sistema adhesivo y de una resina directa? Para mí la respuesta es no. Para mí la respuesta es yo no creo que eso ocurra. Yo creo que esta pieza con tantas fracturas que tiene ya está al punto de dividirse por completo y si yo no protejo este diente de alguna forma, con una corona, por dar un ejemplo, este diente puede ser que a corto plazo termine completamente fracturado, extraído y luego terminado pues obviamente con un implante. Y para mí eso es algo mucho más agresivo que tratar de analizar adecuadamente qué es lo que estoy viendo, qué tengo como sustrato y qué puedo lograr con este sustrato si yo decido tratar esta pieza dentaria empleando un protocolo restaurativo adecuado. Voy a leer antes de pasar a la siguiente foto unos comentarios o preguntas que tengo aquí en el Facebook. Me dice la doctora Campoverde, no es necesario hacer un alargamiento de corona por la parte vestibular.
Bueno, es muy difícil verlo aquí. Realmente por la parte vestibular no es necesario realmente hacer nada, porque ustedes pueden ver que el diente está totalmente sano, hay líneas de fractura. Ya vamos a llegar a la parte de la preparación. Por lingual podría ser discutible, que es la zona donde está la fractura, esa zona distolingual, y vemos que el esmalte, que todavía hay esmalte, todavía tengo una banda de esmalte importante para herir en esa zona, está obviamente por debajo del margen de la encía. Pero la pregunta es, ¿está invadiendo el espesor biológico, sí o no? Eso es lo que tenemos que realmente determinar ahí. Kevin Bardales me dice, en ese caso mejor reconstruir con el ionómero dual y luego preparar encima para una restauración indirecta. ¿Podría ser una opción? Bueno, no es que no podría ser una opción, pero la pregunta del millón sería, ¿qué logro yo restaurando restaurar el muñón protésico con un ionómero dual? ¿Sería el ionómero dual o el ionómero de triple curado como el Fuji 2 el material ideal para reconstruir un muñón? Yo no creo que eso sea así. Yo estoy seguro que empleando una resina voy a poder reconstruir un muñón mejor. Pero al colocar la resina como un material reconstructor de muñones, yo igual voy a tener que grabar, igual voy a tener que utilizar un adhesivo. O sea, igual tengo ese problema, el problema de que tengo algo que utilizar que podría generar en esta pieza dentaria hipersensibilidad y poder el diente terminar finalmente en una endodoncia. Entonces la pregunta es, en este momento, ¿se necesita o no una endodoncia en este momento antes de pasar a la siguiente fase? Esa sería una pregunta, yo creo, bastante obvia y lógica. La doctora Jope dice, en vez de un alargamiento de corona, ¿sería mejor una gingivectomía? Eso realmente depende y la única manera de tener una respuesta para esa pregunta es haciendo un sondeo de huesos. ¿Dónde está qué distancia hay entre el margen de la encía y la cresta ósea alveolar? Si hay 3 milímetros, y para eso obviamente hay que tener al paciente anestesiado, si hay 3 milímetros ahí o más, yo podría hacer una gingivectomía, porque tengo todavía el espesor biológico, mínimo de 2 milímetros. Si no los hay, entonces tengo que pensar de otra manera. Pero eso es lo que tenemos que decir, y lo decidiremos en el momento que preparamos el diente. Finalmente, yo decidí con el paciente juntos, tomamos la decisión, después de discutir el caso, viendo las fotos previas, decidimos preparar el diente no para una corona, sino para un overlay de cerámica. Yo creo que las onlays u overlays de cerámica son excelentes alternativas restaurativas, extremadamente conservadoras. Porque una de las cosas más importantes, o uno de los conceptos más importantes que el doctor Coes siempre hace énfasis y comparte con nosotros sus colegas a través de sus cursos de educación continua, es que tenemos que tener claro, y esto lo sabemos hace muchísimos años atrás, está más que publicado, que mientras nosotros más diente eliminamos durante la preparación, mayores son las probabilidades de fractura o menor es la resistencia que tiene ese muñón a la fractura después de la preparación. Y eso es importantísimo, porque si yo preparo un overlay, si yo hago una preparación lo más conservadora posible y logro mantener la mayor cantidad de diente posible, y esta preparación tiene que ser bastante bien analizada. Hoy justamente en una página de Facebook encontré unas fotos de un colega cementando unas restauraciones adhesivas con unas preparaciones a mi modo de ver inadecuadas. ¿Por qué? Porque tenían paredes linguales, era un ligero overlay en las dos cúspides linguales, cuando esas dos cúspides eran bien delgadas. Y lo que tenemos que analizar es no solamente el recubrimiento de la cerámica sobre esas cúspides, pero más importante es que todos sabemos que va a quedar una pequeña separación entre la cerámica y el diente. Así sea en micrones, pero va a estar ahí. Y ese espacio va a estar cubierto por cemento. Y ese cemento no actúa o no resiste tan bien las fuerzas oclusales como la propia cerámica o el diente. Entonces, cuando tenemos zonas de oclusión importantes, tenemos que decir, si tenemos suficiente diente, dejar diente, y si no lo tenemos, tenemos que protegerlo o incorporarlo en nuestra restauración. Y pasemos a la siguiente foto. Y van a ver que en la siguiente foto lo que hay es una radiografía. Esta es la radiografía del paciente, de ese lado, una aleta de mordida que obtuvimos de ese lado. Y esta radiografía se obtuvo antes de que se coloque el ionómero de vidrio en la fractura. Ustedes pueden ver en ese primer molar inferior, ustedes pueden ver esa sombra radiolúcida
esa sombra radiopaca con el esmalte bien radiolúcido, la amalgama radiopaca, la amalgama bien radiopaca, el esmalte bien radiopaco, la dentina más radiolúcida y esa zona radiolúcida en el medio donde es la zona de fractura. Esa zona de fractura, esta radiografía fue obtenida antes de que nosotros restauremos la zona de fractura. Y lo que yo quiero que ustedes vean es la distancia entre la propia amalgama y la cámara pulpar. Pero también tenemos que ver la reacción. Comparen esa cámara pulpar con la cámara pulpar del diente vecino, del segundo molar. Y miren la diferencia de tamaño. Podemos ver claramente que la pulpa de esta pieza dentaria ha estado formando mucho más dentina. También es un diente que tiene más tiempo obviamente en la boca, pero mucho más dentina. Y esto podría haber sido también causado por un efecto de la oclusión. Un diente que ha estado con bastante trauma, que tiene líneas de fracturas. Esta es la forma como reaccionan las pulpas. Pero este diente estaba vital. Tenía una respuesta de vitalidad. El momento que lo vimos ya en la segunda cita para rastrear, una respuesta normal. O sea, había sensibilidad al frío, solamente temporal por 5 segundos y luego desaparecía. O sea, había una reacción al frío, una respuesta normal al frío y al calor, y también una respuesta eléctrica del mismo normal. Esto nosotros lo confirmamos cuando enviamos al paciente, obviamente, para que tenga una valoración endodóntica antes de que nosotros hagamos la propia preparación. Así que desde el punto de vista endodóntico, el diente está saludable. Pero siempre es bueno preguntarse aquí, ¿será bueno en este diente hacer una endodoncia preprotésica para evitar futuros problemas? Eso es una pregunta y es un tema bastante discutido hoy por hoy, porque se entiende y se sabe hoy por hoy que lo mejor que podemos hacer es darle esa oportunidad a la pieza dentaria si la pulpa no ha sido invadida por bacteria o no está comprometida en la fractura, y ese es el caso de esta pieza dentaria. Pasemos a la siguiente radiografía, que es la radiografía periapical completa, donde vemos, obviamente la radiografía no está muy clara, está un poquito borrosa, pero ahí se puede ver mucho más clara la zona de la fractura, justamente en la parte distal de la amalgama y su distancia de la cámara pulpar de la pieza dentaria. Pero más importante es la zona periapical, donde podemos ver que no hay ninguna lesión periapical previa que haya tenido esa pieza dentaria para que nosotros imaginemos que podría tener algún tipo de patología pulpar que requiera de tratamiento endodóntico. Pasemos a la siguiente foto. Y esta siguiente foto es lo que yo llamo nuestra preparación preliminar. En esta preparación yo quiero que ustedes analicen y vean cómo la hemos realizado. Y obviamente hay un poquito de sangre porque ustedes pueden ver que cuando ya eliminamos por completo el ionómero de vidrio que estaba sobre la dentina y el esmalte, en esa cúspide distolingual que había sido fracturada, ya estamos en la fresa. Obviamente la cera toca un poquito el tejido y el tejido sangra. Pero nosotros habíamos medido y sabemos que tenemos un buen espesor biológico en esa zona y estamos esperando ahora con el provisional, estamos esperando a ver qué tipo de respuesta, y deberíamos tener una respuesta favorable porque es un tejido sano, después de unos 15 días a 20 días de tener ese provisional in situ. Si esto nos da problema, si de repente esto se crea un problema, como tenemos el espesor biológico adecuado, tenemos, yo diría, hasta un poquito más de 3 milímetros desde la cresta, desde el margen de la encía hasta la cresta ósea, podríamos retirar un poco de tejido, una simple gingiviectomía, retirar un poquito de ese tejido, dejar que cicatrice para luego tomar la impresión. No hemos tomado impresión. Es muy raro que yo, como clínico, tome una impresión el día que yo preparo un diente. Yo generalmente no hago eso de ahí. Tendría que ser una preparación completamente supragingival y una preparación donde el tejido esté en las mejores condiciones del mundo para que yo decida tomarles impresión el mismo día de la preparación. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es la forma como hemos preparado esta pieza dentaria. Y esta preparación tiene mucho que ver con lo que podemos ver en esa dentina, con lo que el diente nos está diciendo a través de las líneas de fractura. Y podemos ver aquí mucho más claro, una vez que hemos preparado esa cúspide mesiolingual, miren esa línea de fractura. Y es por eso que esta cúspide, por más que era bastante gruesa, nosotros preferimos bajar la cúspide, tallarla 2 milímetros, 1,5 milímetros a 2 milímetros, para poderle colocar un overlay de cerámica y que proteja completamente la cúspide. Nosotros vemos también que la línea de fractura se detiene tanto hacia lingual como hacia mesial. Hemos preparado el esmalte en la parte mesial del diente. Ustedes pueden ver que hemos preparado más o menos un chamfer de 1 milímetro. Vean que ya la línea de fractura ha desaparecido. O sea, preparamos ese esmalte hasta que la línea de fractura desaparece. Una cosa importantísima en esta preparación es que yo preparo el diente por mesial y luego utilizo unas sierras de diamante muy delgadas
que ustedes pueden ver que me desgastan el esmalte en el contacto proximal mesial, me han desgastado el esmalte lo suficiente para que el día que yo tome la impresión, yo pueda tener material de impresión que fluya dentro de ese espacio y permita que el técnico dental, cuando escanee, ya sea yo tomo una impresión o escanee yo esta pieza dentaria, yo pueda escanear y yo tenga esa separación real entre la pieza dentaria y ese margen que yo he preparado. Así que es muy importante que ustedes analicen eso. Yo ahí no uso fresas. Yo quiero ser conservador. Yo no necesito utilizar fresas porque yo lo que necesito es simplemente crear un espacio para que mi escáner, cuando esté escaneando la zona, pueda leer bien esa cara oclusal. Y si tomo una impresión convencional, que también lo hago, tomo una impresión convencional y permito que el material liviano fluya en esa tronera, fluya en ese espacio que ha creado esa lija de diamante fino. ¿Para qué? Para que cuando el laboratorio troquele tenga como troquelar, sin necesidad de que con la sierra se lleve esa zona de mi preparación. En distal, analicemos la preparación en distal. Por bucal, la doctora Campoverde, a la que le mandamos saludos desde aquí de Augusta, Georgia, ella vive en Guayaquil, Ecuador. La doctora Campoverde, para responder su pregunta, ustedes pueden ver que mi preparación por bucal es completamente supragingival. Apenas he desgastado 2 milímetros de las cúspides funcionales, justamente para poder cubrirlas con la cerámica. ¿Por qué? ¿Por qué decido cubrirlas? Decido cubrirlas porque miren la línea de fractura que pasa por el centro de la pieza dentaria. Una línea de fractura no pareciera que fuera profunda, pero se la ve ahí y que está bordeando la cúspide mesiobucal. En cambio, en la cúspide distobucal, no se olviden que yo tenía una línea de fractura real que pasaba entre la cúspide distobucal y la cúspide distal. Entonces, ustedes pueden ver que hemos eliminado por completo la cúspide distal, distobucal, la hemos eliminado por completo. Y la hemos eliminado justamente en ese surco, a nivel de esa línea de fractura que había ahí. Entonces, esa cúspide distal que ha sido eliminada, la hemos incorporado, hemos creado un margen que recorre toda la parte distal y que se une ahora sí totalmente supragingival. Igual ustedes ven un poquito sangrado en la zona porque estaba recién preparada, pero quiero que vean que el esmalte que está hacia distal y bucal está supragingival. Yo puedo ver dónde termina ese esmalte. El que está subgingival o por debajo de la cresta por debajo del margen de la encía es ya la zona lingual. O sea que ese margen viene con un declive. Y ese margen es un chamfer completo, un chamfer pesado que viene desde distobucal hasta la cúspide mesiolingual. Y eso es para mí la parte más importante, ¿no? Es preparar el diente en base a lo que tengo, en base al sustrato que tengo, en base a lo que estoy observando, en base a lo que yo sé que podría ocurrir si yo no protejo esas cúspides. Y generalmente, como les digo, si no las protejo es porque tengo suficiente cúspide para mantener completamente alejado ese margen de la cerámica con el diente y esa zona de 8 micrones donde voy a tener cemento adhesivo de resina para donde he podido cementar yo ese overlay de cerámica. Entonces, aquí podemos ver, esta foto fue tomada totalmente con una vista oclusal, y lo que quería que ustedes vean aquí es más que todo la separación que yo logré con esa lija interproximal de diamante para poder separar mi margen mesial de esmalte de la pieza dentaria del premolar que está hacia mesial de este primer molar. Esa era la idea de esta foto. Ahora vamos a la siguiente foto, que es la misma preparación. La siguiente foto es la misma preparación tomada de un ángulo un poquito diferente. Y la razón de esta foto es que yo estaba tratando de controlar lo que más podía sin utilizar ningún químico, el sangrado, porque quería que ustedes vean, miren lo limpio de mi margen. Un margen completamente limpio en distal, obviamente en lingual un poco más subgingival, pero vamos a colocar un provisional y ese provisional lo vamos a mantener colocado en el paciente por lo menos por unas 2 a 3 semanas. Hay dos cosas que estamos esperando aquí. Nosotros habíamos referido al paciente al endodoncista. Nosotros habíamos hecho pruebas de vitalidad, no de vitalidad porque sabíamos que el diente estaba vital, pero pruebas de respuesta pulpar. De respuesta es una pulpa saludable, si es que estaba saludable o no. Esas pruebas de respuesta con frío nos dieron una respuesta normal,
la sensibilidad desaparecía en 5 segundos sin ninguna sensación de que se mantenía ahí por más tiempo. Pero nosotros, una vez que nosotros hicimos ese diagnóstico inicial y luego colocamos nuestra restauración temporal, enviamos al paciente igual hasta que vino a nuestra consulta con el endodoncista. Él había realizado, hizo su diagnóstico y nos dijo que él observaba un diagnóstico pulpar normal. Él no abrió la pieza dentaria para nada, no removió la amalgama, no removió el ionómero de vidrio, se dio cuenta obviamente de las líneas de fractura. Esto es una pieza vital, él no iba a remover nada. Simplemente yo quería saber su opinión desde el punto de vista de vitalidad de la pieza dentaria. Ahora, yo preparo el diente, yo retiro la amalgama. Y digo yo, no yo Mario Romero, digo yo el odontólogo general, yo el odontólogo restaurador, yo el prostoodoncista, yo el rehabilitador oral, el que va a hacer esa restauración en una pieza vital, que luego prepara la pieza y observa directamente las líneas de fractura. ¿Qué tanto? Yo trabajo con lupa 6.0, por lo tanto yo veo esto bastante cerca cuando lo estoy preparando, mucho más cerca lo va a ver un endodoncista con un microscopio, pero yo estoy viendo las líneas de fractura. Y a mí me pareciera que estas se detuvieran, pero yo no estoy completamente seguro. Y por eso también la importancia de la fotografía. Yo tengo una foto que le muestro al paciente de este tamaño que ustedes están viendo ahorita en este momento y le comento a él por qué vamos a esperar 3 semanas o 2 semanas o el tiempo que decido esperar. Porque aquí yo quiero ver cuáles van a ser los síntomas. Es posible que el paciente no haya tenido ningún síntoma preoperatorio porque nunca removimos la amalgama, porque teníamos un ionómero de vidrio en la zona de la fractura, pero posiblemente después de la preparación y de integrar todo, de remover la mayor de toda esa dentina infectada y algo de la dentina afectada que había, y generar este tipo de preparación, es posible que el diente se vuelva sensible, es posible que se genere una pulpitis, es posible que esta pulpitis llegue a ser una pulpitis irreversible, y si esto llegara a ocurrir, nosotros tenemos que tener una forma de ver esto de aquí completamente diferente. Y es posible que si eso llegara a pasar y este paciente fuera referido al endodoncista, entonces yo podría verme con la necesidad de cambiar mi preparación. Igual mantuviera un overlay de cerámica. Lo que pasa es que ahora sería un overlay con algo de un componente cerámico dentro de la cámara pulpar que hoy se conocen como endocrowns. Ya cambiaría un poco mi filosofía, cambiaría un poco el diseño de mi preparación, justamente porque ahora tengo una cámara pulpar abierta que voy a restaurar, que va a estar incorporada dentro de mi restauración. No estamos en ese momento todavía, estamos en esa fase de esperar a ver cómo el paciente se siente, cómo el paciente, cómo el paciente, se me enredan los términos con las palabras en inglés, pero cuál va a ser, cómo el paciente se va a sentir en las siguientes semanas antes de que yo lo vuelva a ver para valorar una vez más, antes de mi impresión final y luego de mi fabricación de la restauración. Una cosa que sí les quiero comentar para los odontólogos más jóvenes que nos están siguiendo, que se preguntarán, bueno, ¿qué tan fácil o qué tan complicado podría ser realizar un provisional en estas piezas dentarias? Yo les comento que cuando yo comencé a hacer odontología hace 23 años atrás, nosotros no teníamos materiales de resina de autocurado que nos permitían hacer de alguna forma provisionales bastante rápidos. Yo los hacía de acrílico. Hacíamos una bola con la mano de acrílico, tomábamos una impresión con el acrílico de nuestra preparación, le pedíamos al paciente que ocluya sobre ese acrílico, esperábamos un par de minutos, sacábamos un acrílico chicloso, lo recortábamos los excesos, lo volvíamos a poner en la boca del paciente, le pedíamos que cerrara de nuevo, esperábamos un par de minutos más, lo sacábamos, lo poníamos en agua caliente, lo recortamos, y estoy seguro que hay muchos odontólogos viejos como yo que se acuerdan de esto de aquí, recortábamos los excesos, rebasábamos el interior de esta restauración, la volvíamos a poner dentro de la boca del paciente para copiar el detalle y finalmente recortábamos y ajustábamos la oclusión y cementábamos el provisional. ¿Qué tan fácil es hacer provisionales hoy por hoy? Y si tienen piezas como esta, fracturadas, inicialmente yo las restauro temporalmente en el momento de la cita, le tomo con un material de oclusión como con un material de mordida a base de polivinilsiloxano, le tomo una relación de ambos maxilares, hago que el paciente muerda una cubeta triple,
Espero que polimerice este material, lo retiro y sobre ese material coloco hoy por hoy los diferentes materiales a base de resina de autocurado que tenemos, que hacen esto mucho más fácil, mucho más predecible, mucho más rápido, sin mal olor, sin tanta generación de calor y fácilmente pulibles y cementables. Y lo que ustedes ven en la última foto es mi provisional hecho exactamente de esa amalgama y de ese ionómero de vidrio que yo tenía en esta pieza dentaria como una restauración temporal hasta que el paciente llegara, después de su cita de emergencia, hasta que el paciente llegara a su cita de preparación, que es la que estamos viendo ahora. De esta foto se puede ver, simplemente para responder la pregunta de la doctora Campoverde, se puede ver la cantidad de sustrato que tengo por bucal. Lo mismo en la parte mesiolingual. Es la parte distolingual y distal de la pieza dentaria donde tengo que esperar que ese tejido sane después de la preparación, que hubo, la fresa de diamante tocó ese tejido, espero que sane, que se recupere y luego valoraré si yo ya sé que tengo espesor biológico, sé que puedo colocar un hidroreductor. Lo importante es retraer ese tejido para poder copiar adecuadamente, sea con un escáner o con una impresión convencional. Yo necesito igual retraer, necesito tener márgenes limpios y necesito tener una buena preparación. Eso para mí es indispensable. Yo veo todos los días videos que suben en diferentes páginas de Facebook, de CEREC, de un poco de E4D, de algunos de estas tecnologías que hay hoy día disponibles para hacer impresiones escaneadas de pacientes con unas preparaciones terribles, que da hasta miedo verlas, porque la gente piensa que la máquina hace todo y la máquina no hace nada. La máquina lo único que hace es darme esa lectura de mi preparación. Pero mi preparación tiene que estar hecha bajo los principios que todos sabemos que esta preparación debe estar realizada para que esta restauración funcione adecuadamente. Eso no va a cambiar nunca. Eso siempre va a ser lo mismo. Esos principios básicos siempre van a ser los mismos para lograr obtener una restauración de alta calidad y una restauración que pueda mantenerse en la boca de nuestros pacientes por un largo periodo, sin importar el material. Porque habrá gente que le gustará hacer oro todavía, habrá gente que le encantará hacer IMAX, habrán otros que decidirán hacer circonia, habrán otros como yo que de repente hacemos resina indirecta. O sea, hay muchas alternativas, pero las bases esenciales de fija, de la prótesis fijas, no han cambiado ni van a cambiar, por lo menos por ahora. Voy a esperar, esta es la última imagen que tengo para ustedes. Y esa es la conversación que quería tener con ustedes. Voy a subir este caso una vez terminado. No lo he terminado, estoy caminando con ustedes. Les estoy mostrando hasta donde estoy con el paciente. Y luego cuando avancemos en el siguiente paso lo mostraremos también para que continuemos hablando de lo que vamos a hacer y hasta que lleguemos a la restauración final de esta pieza dentaria con nuestros pacientes. Me gustaría darles unos cuantos minutos. Son las 9:05 de la noche aquí en Augusta, Georgia, y me gustaría darles unos cuantos minutos para escuchar ustedes comentarios, preguntas. Ya subí, pues, como les comentaba, la marca de las bandas que utilizamos. Subí también mi página web para que la puedan visitar. Me encantaría que se suscriban a ellas. Es completamente gratis. Tienen una revista que les llega automáticamente a través de correo electrónico. Son 4 números al año, completamente gratis. Y tienen más de 100 horas de educación continua en múltiples videos que tenemos subidos en nuestra página web. Así que los invito para que la visiten y les doy unos cuantos minutos para que ustedes puedan escribir, y si tienen alguna pregunta final o comentario, con mucho gusto se las voy a responder. Voy a ver si tengo alguna por aquí que pueda leer en este momento. A ver, vamos a ver cómo veo las imágenes. Eso ya se respondió. Ok. Ok. No tengo ninguna pregunta, tengo algunos comentarios. Les agradezco mucho a todos los que nos han seguido y a todos los comentarios que siempre son muy buenos. Siempre hemos hecho las cosas como lo estamos haciendo ahora a través de Facebook. A mí me interesa que estén conectados, y para que estén conectados tienen que seguir ustedes la foto y ustedes hacer clic. Yo no voy a poner las fotos en mi video porque quiero que ustedes hagan clic, y ustedes hacen clic y seguimos la conversación juntos. Y obviamente me gustaría muchísimo sus preguntas o sus comentarios. El doctor Octavio Rodríguez, saludos. ¿De qué material piensa hacer su onlay final? Bueno, eso lo voy a dejar para cuando decidamos qué vamos a hacer con esta pieza dentaria. No voy a hablar de materiales hoy día, de materiales restaurativos. Lo hablaré cuando decidamos finalmente con este paciente. Yo ya tengo clarísimo lo que voy a hacer con él, pero lo voy a compartir con ustedes en el momento que tengamos las fotos, y ojalá vamos a tratar de hacer un video durante la cementación, que también creo que hay hoy día protocolos
muy pero muy interesantes que nos ayudan simplemente a respetar la biología de la pieza dentaria. Y estoy seguro que habrán muchos endodoncistas allá afuera que nos agradecerán siempre que respetemos la biología del diente, siempre que el diente esté vital antes de restaurar. ¿Algún otro comentario aquí? Tengo la doctora Ana Elisa Mansur, gracias por compartir. Doctor, saludos desde Torreón, México. Doctora Mansur, un abrazo fuerte también y saludos a la distancia. El doctor Juan Pablo Suet nos agradece también. Les mando un abrazo fuerte a todas las personas que nos han seguido, a todos los amigos y conocidos que nos han seguido. También les mando un abrazo fuerte aquí desde Augusta, Georgia. Muchísimos amigos que nos han seguido por muchísimos años. Muchos colegas de Ecuador que también veo que han estado en línea. Les agradezco mucho. El doctor Brenes, mi compañero de trabajo aquí en Augusta, Georgia, que también lo vi conectado. Un abrazo para Cristian y muchísimas gracias por seguirnos, ¿no? También vi aquí a la doctora Vázquez, Jimena Vázquez, que fue mi compañera en Eastman. Un abrazo fuerte también. Saludos y muchísimas gracias, Jimena, por seguirnos. Al doctor José Elías Jacome también muchísimas gracias por seguirnos. Un abrazo fuerte a la distancia. El doctor Fabricio González Ampuero, un amigo de muchísimos años, colega también de Ecuador. Un abrazo fuerte y saludos a la distancia. Y no se olviden de seguirnos. No se olviden de seguirnos, de seguir nuestra página, porque todas las semanas vamos a tener un Facebook Live. Y vamos a tratar de tener temas muy, pero muy interesantes. Y trataremos de llevarlos de la mano hasta culminar muchos de los casos que ya hemos mostrado aquí. La doctora Jimena me dice, y colegas de Rochester, Nueva York, es cierto, muy cierto. Cristian también nos manda saludos, muchísimas gracias, Cristian. Fabricio nos dice, qué pena, llegué tarde, quería saber si usas caries detector o similar. Y me dice, yo le respondo a la pregunta a Fabricio, me parece que el tema de los detectores de caries es que hay muchos estudios que demuestran que no son muy selectivos, que manchan más de lo que tú quisieras que manchen y de repente te quitarían un poquito la parte conservadora. Prefiero fijarme en la dentina suave y una dentina dura. La dentina dura que igual está afectada, pero sabemos que la podemos controlar con clorhexidina. Hay muchas cosas que podemos utilizar para limpiar ese sustrato y luego sellarlo. Sabemos que al sellarlo vamos a controlar o vamos a eliminar la fuente de alimento para las bacterias. Por lo tanto, detenemos cualquier progresión de una lesión. Pero definitivamente retirar lo que vemos que está suave. Gustavo Ávila O'Connor dice, las preparaciones conservadoras funcionales deben ser primera opción. Y estoy completamente de acuerdo con usted, Gustavo. Cristian nos dice, excelente tema y agradezco muchísimo. Cristian es un joven prostodoncista, graduado de la Universidad de Carolina del Norte. Yo, a pesar de que es mucho más joven que yo, lo respeto muchísimo, sabe mucho de odontología. Y eso es lo que me gusta, ver gente joven con hambre, gente joven con ganas de aprender, gente joven con ganas de hacer mucha odontología. Y honestamente no hay otra forma de hacerla si no es haciendo, sabiendo, entendiendo lo que nosotros hacemos y cómo esto podría afectar ese sustrato que finalmente es lo que nos interesa restaurar, que se llama diente. Santi Rodríguez me dice Deep Margin Elevation. Eso es un tema muy bueno también y tenemos algunos casitos que podemos hablar de eso de ahí. Marisha Castro me dice, una consulta para tallar nuevamente la cavidad, pero el onlay, no habrá problemas en la encía igual para cementar. Eso es una excelente observación, doctora, excelente. Y por eso es que quiero publicar casos, porque yo no me las sé todas, me las sé algunas nada más. Sí, efectivamente, si no tengo esmalte y yo no puedo retraer ese tejido, lo tengo que cortar. Pero si no tengo esmalte, ¿qué tan buena va a ser mi adhesión? ¿Será que todavía tengo opciones de otro tipo de restauraciones como la circonia o un mismo metal como el oro para poder cementar con un cemento convencional y no tener que preocuparme de adherir a un esmalte, que es lo ideal en la zona de los márgenes? Esas son preguntas que tenemos que hacernos. En este caso en particular tenemos bastante esmalte disponible, pero podrían haber otros que no los tenemos y tenemos que tomar una decisión. Así que eso es una muy, pero muy buena observación. Gustavo Ávila me dice, ¿hace sellado dentinario inmediato? Y esa también es una muy buena pregunta porque es una corriente muy fuerte que hay hoy por hoy. Ese sellado dentinario inmediato, y hablemos del mismo, requiere de grabado ácido, requiere la aplicación de un adhesivo, de un primer o de un sistema adhesivo de quinta generación. La pregunta del millón es cómo controlamos la difusión de los monómeros a través de un remanente dentinario menor a 0.5 o a 1 milímetro. Y la segunda pregunta, si tengo líneas de fracturas, ¿habrá alguna comunicación directa entre esa línea de fractura y la pulpa de esa pieza dentaria antes de decir si hago un sellado dentinario inmediato? Es mi punto de vista, respeto obviamente el punto
de otras personas. Bueno, este video, esta conversación que hemos tenido en la noche va a quedar grabada, la van a poder compartir con muchos colegas y les pido de favor que lo hagan. Compártanla para que llegue el mensaje y más personas se puedan unir la semana que viene a nuestra nueva reunión. Les mando un saludo fuerte y un abrazo fuerte también a la distancia. Hay un par de preguntas más que voy a leer. ¿Con qué los cementarás para evitar la sensibilidad? Esa es una muy buena pregunta. Y hoy día tenemos cementos a base de resina que son autoadhesivos y que no requieren de grabado y que tratan de una manera más gentil esa dentina y que obviamente se adhieren muy bien al esmalte, que es lo que bastante tengo, lo que más tengo, pienso yo, tengo una buena cantidad de esmalte en el remanente que tengo en esta pieza dentaria. Y la última pregunta, el doctor González, ¿qué recomendaciones le das al paciente en este periodo de prueba en que esperas una respuesta pulpar? ¿Lo mandas a comer normal? ¿Se lo ayuda de alguna forma? Bueno, realmente sí, lo mando a que haga su vida normal, porque yo quiero saber si hay síntomas. Y si los hay, yo no quiero que se cuide de nada, porque si vienen y hay que tratar a la pieza dentaria. Realmente espero que hayan síntomas que me llamen la atención. Honestamente no espero que sea así. Me llamaría mucho la atención. Pero, como les digo, nosotros no tenemos microscopio en los ojos. Yo no he abierto ese diente. Yo no sé hasta dónde llegan esas líneas de fractura. No hay sintomatología. Sé que la fractura no es completa porque no hay infección, no hay movilidad de ningún fragmento. Así que eso me ayuda a pensar de que este diente podría pasar a la siguiente fase tal como lo estamos viendo en este momento. Grabado selectivo del esmalte. Excelente comentario. Creo muchísimo en eso porque sabemos que en el esmalte no tenemos problema de adhesión. Nuestro problema de adhesión siempre es en la dentina. Un abrazo fuerte para todos. Por favor, no se olviden de compartir este video y nos vemos la semana que viene. Saludos y un fuerte abrazo.